la manera de pensar, lo que yo estoy procesando en mi ser. ¿Qué dice? Dice, por el propio razonamiento sobre Jesús, pensar en Él de otra manera o de una manera menor no nos llevará allí. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Curiosamente, al igual que la fe para creer en Jesús, que es un regalo de Dios, Lea despacio, mía, por favor. Curiosamente, al igual que la fe para creer en Jesús, que es un regalo de Dios, según Efesios 2, del 8 al 9, el arrepentimiento también es un regalo de Dios. Segunda de Corintios 11, 4, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Amén. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oiga, repítame ese. Está un poquito así como para pensarlo, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si viene otro, que no es este, el Curios, el soberano, el omnipotente, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era y el que ha de venir, es falso. Es falso. El nombre del Señor, aparte de ser eterno, Él es el eterno. ¿Ustedes no se han preguntado por qué menciono yo tanto al eterno? Porque ese es el vocablo del Señor. Ese es Él. Él es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y su palabra es eterna. Se conjuga en todos los tiempos. Fue ayer, es hoy y será mañana. Siga, por favor. Es importante destacar los siguientes pasajes al respecto. Entendiendo el arrepentimiento, no es una obra humana, sino un regalo de Dios, sinónimo de fe salvadora. Hechos 11, 18 dice: al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Permítame. Esto no sé, a nosotros los hispanos, no los hispanos, quiero buscar una palabra más elegante para nosotros. Sí, porque es que yo sé que hispano ya me tiene iberoamericanos. Dios. O hispanoamericanos, ¿sí o no? Latinoamericano. No, porque el latino viene del latín. O sea, nos llaman por nuestra lengua. ¿Por qué nos dicen latinos a nosotros? A ver, bueno, ya le di el contacto. ¿Por qué nos llaman latinos? ¿Por qué? Por lenguaje. Por nuestra lengua. Y no solamente viene del latín, viene del griego. Y no solamente viene del griego, hermano, viene del portugués. Y no solamente viene del portugués, viene del francés. Y no solamente viene del francés, viene del italiano también. Es una fusión de 5 idiomas. Y no solamente eso, sino el idioma que hablaban los romanos, que no solamente era latín, tenía otro idioma que se me escapa ahorita en este momento, otra lengua, perdón. Nuestra lengua es
es hermosa. A mí no me da pena decir que soy hispano, hermano. O al contrario, me gusta que me escuquen la lengua, hermano. Ahora ya puedes soltar el, ¿entiendes? Sí, hermano. Sígame, por favor. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Cuál es esa tristeza, hermano? Yo quiero que ustedes me den un concepto. Ahí está escrito, pero falta un vocablo. Es como convicción al pecado. Que duele el pecado. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces es la tristeza que nos da de haber pecado. Bueno, yo no quiero cambiar la palabra en absoluto, que el Señor me guarde, pero estamos en una clase, ¿no? 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios conduce al arrepentimiento. Es un conductor directo al arrepentimiento, pero aquí dice que produce. Es como provocar. Sí, conduce al arrepentimiento y produce y conduce a la salvación. O sea, no estoy tratando de que veamos esta palabra desde otro punto de vista diferente, sin quebrar el significado de la misma. Porque dice la palabra del Señor, la multiforme sabiduría de Dios, las miles y unas maneras o formas de pensar acerca de Dios son válidas si son para Dios. Amén. Sigan, por favor. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda Timoteo 2. Permítame, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es increíble. Son dos tipos de tristeza en un solo mensaje. Una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan, se lo digo con sumo respeto, sin soberbia de ninguna naturaleza, que el Señor me guarde a mí. Quiero que ustedes aprendan. Es el deseo profundo de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque esa va a ser mi recompensa. Esa va a ser mi paga. Verlos a ustedes crecer como instrumentos del Señor, como pueblo del Señor. No todos vamos a ser maestros, pero sí, algunos de ustedes un día van a tocar un tema que lo van a tratar con la pasión, con la seguridad, con la certidumbre, y que lo van a poder desglosar de una manera bien bonita para que todos podamos entender. Eso es lo que queremos nosotros. Hacer de este evento algo que el Señor se agrade. Y obviamente que ustedes sean bendecidos. Amén. Sigan. Segunda Timoteo 2:25 dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios... ¿Por qué tiernamente? A ver, ustedes que son teólogos, a ver. Porque nosotros debemos de dar nuestro comportamiento como manifestación de que somos de verdad convertidos, porque eso puede ayudar a las personas. En vez de alejarlas, las puede atraer al Evangelio. La ternura del Evangelio, la ternura. Porque Dios
es como nuestra madre y es como nuestro padre. No lo digo yo, ahí está escrito. Después se lo voy a mostrar hoy. Él actúa como madre y actúa como padre. Dios, con la ternura. Te reprende y te consuela. ¿Ah? Nos reprende y nos consuela. Dígame, una madre corrige duro, fuerte a su hijo, pero no lo deja salir de su casa sin un plato de comida. Y tiene su techo también. Por eso muchos de nosotros los padres somos alcahuetes. Creemos ser más buenos que Dios. Repítame por favor. 2 Timoteo 2:25. Debe reprender. Debe, tácito, obligatorio, debe. Reprender tiernamente a los que se oponen. Porque Exactamente. Reprender tiernamente. El hecho de que mi hermana no piense como yo pienso, no significa que tengo que ser fuerte con ella, tosudo o necio, no. Tengo que acercarme a ella de una manera tierna, pero con palabras que le sacan todos Barreras. sus argumentos. Eso es lo que yo quiero decir. por Con ser- la ternura, la sonrisa de un niño acaba con la seriedad, acaba con todo, porque cautiva la atención, la sonrisa de un niño. Amén. Bueno, vamos a la página 4. Siempre se puede discernir la verdadera fe por la existencia de humildad sobre el pecado personal. Leame otra vez esa. Siempre se puede discernir Siempre se puede discernir. la verdadera fe Siempre podemos conocer, podemos entender y podemos darnos cuenta, oigan, verdaderamente, ¿qué más? por la existencia de humildad sobre el pecado personal. Sí, Esa es una señal reveladora de que el Espíritu Santo está en el proceso de salvar y santificar a los llamados. Por el contrario, si no hay quebrantamiento por el pecado y falta de contrición, la presencia de arrepentimiento y humildad es un indicador externo de Ok. una conversión interna genuina. por el contrario, si no hay quebrantamiento por el pecado y falta de convicción, ¿cuál es esa falta de convicción? Dice contrición. Contrición. Incredulidad. Yo estoy contrito. Es una humillación. Por el pecado, si no hay quebrantamiento por el pecado, si no estoy contrito yo, si no me humillo por haber pecado, la contrición es la que me conduce al quebrantamiento, a la humillación, hermano. Entonces dice, la presencia De arrepentimiento y humildad es un indicador externo de una conversión interna genuina. es un indicador externo de una convicción interna y genuina. O sea que es verdadero. O sea, no podemos nosotros, si usted me ve a mí, ¿qué le pasó? ¿Qué le falló al Señor? Y usted empieza a analizar. El hombre está contrito y humillado. Está contrito delante de Dios. Él no nos va a decir qué fue lo que hizo o qué le pasó, pero usted lo puede observar que él se ha humillado, se ha reducido para que pueda obtener el perdón de parte de Dios. Lean la última parte del
ausencia de arrepentimiento y humildad Exacto. es un indicador externo de una conversión interna genuina. Alguien que dice con ligereza que recibió a Cristo, Ahí está un ejemplo. el primero es indicativo de un compromiso volitivo. Volitivo es algo del cual estoy seguro. Tengo en mi mente este compromiso volitivo. Existe aquí, vive ahí. Sí. Vivo. El segundo podría ser solo indicativo de un asentimiento intelectual. Sí, bueno, sí, sí, reconozco, sí. Sí, yo reconozco que un poquito de soberbia, pero sí tiene razón, sí, claro. Sí. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque mi intelecto se me perdió. Mi intelecto no me permite traspasar las barreras del espíritu. Mi intelecto no me permite. Hermano, primero, nosotros para poder venir a los pies de Cristo tenemos que despojarnos en totalidad de lo que somos, Amén. de lo que tenemos, de lo que pensamos, para que Jesucristo tenga absoluto. ¿Qué significa absoluto? Todo el poder que Él tiene para hacerme de nuevo, para poner sus preceptos santos dentro de mí y quitar toda la basura que tengo yo. El intelecto del mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo era que llamaba el científico de la silla de ruedas? Stephen Hawking. Se murió, se perdió. Y era judío, hermano. Se perdió esa alma, hermano. ¿Por qué? Porque sus preceptos no le dejaban reconocer que había un creador, un ser, un Dios todopoderoso, superior a él, a la enésima potencia. No se puede reconocer, hermano. En Santiago 2:19, la escritura indica que el tipo de creencia que posee una persona es profundamente importante. Observe lo que el escritor de Santiago declara a su audiencia engañada sobre la verdadera salvación. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios muestran una comprensión intelectual correcta de quién es Jesús, pero su asentimiento intelectual es insuficiente como lo demuestra la creencia en sus corazones. Es decir, su rebelión volitiva contra el señorío de Cristo en su ser interior Estos hombres, y visceral. este tipo de personas, estamos hablando de los científicos, de los grandes cerebros, su comprensión volitiva, su creencia, el mundo en que ellos viven, no le permite ver las cosas espirituales de Dios. Y a nosotros tampoco. A veces somos brutos, bien brutos, y al rechazar la palabra de Dios, ¿por qué a Jesucristo lo rechazaron tanto? ¿Por qué? Estamos tocando el tópico. Les acabo de dar un ejemplo. Porque su intelectualidad no permitía creerlo. Está tibio. A ver. No le creían, ¿sabe por qué? Por la apariencia que tenía. ¿Y este hombre qué es? Por su estética. Su parte de estética, sí. No le creían, hermano. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea, de Nazaret, de Belén? Hombre, ni científicos salen de ahí, hermano. Ese es el problema que tenemos. ¿No le creían por su humildad, pastor? Exactamente. Porque era manso y humilde de corazón. Me va a hacer llorar usted hoy aquí. Sí. Siga. ¿No? Dios
se humilló. Comparado con aquellos a quienes Jesús se dirigía en Mateo 7. Los demonios también evidencian que es posible reconocer o creer en el señorío de Cristo sin doblar rodilla al señorío de Cristo. El punto de Santiago es que ese tipo de creencia... Léamelo otra vez, es posible. Es posible reconocer o creer en el señorío de Cristo sin doblar rodilla al señorío de Cristo. A ver, pero yo veo que ustedes no tienen ninguna pregunta. Parece que se la saben todas ustedes. A ver, ¿quién le dice qué significa doblar las rodillas? Humillarse delante de Cristo, delante de su señorío. En su corazón reconocer, Están tibios, están un poquito tibios. reconocer. ¿Qué más? ¿Alguien más? Orar. Doblar las rodillas. ¿Qué Reverencia, significa? es una reverencia. Es tener toda voluntad sometida al señorío de Cristo. Tibio. Bueno, Poder. ¿hay algún buen dibujante en este lugar? Bueno, yo no soy dibujante, hermano, no se olvide, no me vayan a criticar. No, este no tiene nada. Bueno. Cuando un hombre dobla las rodillas solamente se doblan delante del Eterno. La señal de sumisión. ¿Sabe por qué? Voy para allá. Porque cuando el hombre dobla las rodillas delante de su Creador, Satanás no tiene nada que ver ahí. Amén. Amén. Porque las rodillas se doblan delante del Eterno. Cuando el hombre dobla las rodillas delante de su Creador, el hombre está asintiendo de dónde viene. Polvo eres, y al polvo vas a regresar. Amén. Aparte de eso, la preeminencia es para Cristo. Porque solamente el hombre debe doblar sus rodillas. Porque es una de las cosas que Satanás quiere de los hombres, que doblen sus rodillas delante de él. Ese es el problema. Y ahí está el secreto. Así es. Amén. Sí. El punto de Santiago es que ese tipo de creencia, lo que llamamos creencia fácil, no salva un alma del infierno. Cristo dirá a los creyentes fáciles: jamás los conocí, apártense de mí. ¿Cuáles son entonces las señales? Ese es el título. Jamás os conocí, apartados de mí. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, con nuestros labios hablamos una cosa, pero con el corazón estamos creyendo otra. Y con nuestros labios estamos confesando otra totalmente diferente. Sí. ¿Cuáles son entonces las señales de la falsa creencia para que pueda estar seguro de que no se engaña a sí mismo acerca de su propia salvación o de seguir a un falso maestro? Efesios 5:5 es un excelente pasaje que nos proporciona una tremenda comprensión y discernimiento de los falsos maestros con respecto a la salvación. Profundicemos esta semana, reflexionemos y meditemos en un pasaje particular con esas dos perspectivas en mente. Efesios 5, del 5 al 7. ¿Es este que sigue aquí? ¿Lo leo? No, vea la escritura. A la- 5 al 7. Sí, por favor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene Oiga. herencia. Permítame. Fornicario. Avaro, ¿no? Inmundo
inmundo. Aleluya. ¿Qué más? Que es idólatra. Idólatra. Uy, la idolatría sí está cruel. Sigue, hermano. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos, yo pienso que la palabra es bien clara. El hecho de participar yo con ustedes en algunas áreas donde nosotros estamos yendo en contra de la soberanía de Dios, o sea, en contra de su palabra, me hace a mí que partícipe, pero hipócrita. Me hace hipócrita. Y así somos muchos de nosotros. Yo hipócrita. Si somos peor a veces, hermano. Hipócrita es algo decente. ¿Ah? Mentirosos. ¿Cómo es que dice? Malas bestias. Así dice la palabra, hermano. Hermanos, no nos extrañemos. Entonces sería bueno a lo mejor ser extremista o legalista. Ninguno de los dos. Los legalistas no entrarán en el reino de los cielos. Porque el legalista te la cobra a ti. Pero él no pasa ni deja pasar. Ese es el legalista, hermano. Sigamos. Asegurémonos de entender esto. Pablo enumera 4 características para que nadie pueda engañarnos con palabras vanas, para que no seamos partícipes con ellos. Hermano, nunca en su vida, si usted falló, cometió un error, dijo lo que no era, y después le dicen, ¿usted lo dijo? No, yo no. ¿Yo? Sí, usted. No, yo no. Pregúntela. Hermano, le echamos la culpa a cualquiera. Y hay otros que están con nosotros que dicen, no, él no lo dijo. Pero ahora graban todo. Empecemos otra vez ese párrafo, por favor. Dice, asegurémonos de entender esto. Asegurémonos. Tengamos esta convicción. Pablo enumera 4 características para que nadie pueda engañarnos con palabras vanas, para que no seamos partícipes con ellos. Cada uno de los 4 aspectos revelados que tipifican la falsa creencia y los falsos maestros sigue para que seamos espiritualmente sabios y discernamos sobre esto. Este es el objetivo de Pablo hoy con respecto a nuestro bienestar espiritual. Pero antes de sumergirnos, examinemos el contexto de Efesios 5, del 5 al 7. A ver. El contexto Y ahí están. Dice, Efesios 5, del 5 al 7, está directamente relacionado con la discusión sobre el pecado sexual que lo precede. Sin embargo, en este punto, el énfasis de Pablo ahora se centra en el tema más amplio y específico del pecado sexual habitual, como indicador de si alguien es verdaderamente salvo o no. En otras palabras, aquellos que habitualmente pecan como un estilo de vida sin remordimiento ni arrepentimiento. O sea, con una naturalidad increíble, con mucha naturalidad, sin arrepentimiento ni remordimiento. Aunque digan que son cristianos, realmente no son salvos. A la luz de este... Déjame, por favor, en otras palabras. Oiga, ojo con esto. Ojo con esto, hermanos, por favor. Les suplico que le prestemos atención a esto. Porque muchos se van a perder.
Y no por falta de enseñanza, sino por falta de atención y por falta de convicción de quiénes somos. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, una pregunta directa al Espíritu. Usted le ha dicho, Señor, si yo me muero ahorita, ¿tú me levantas contigo o me voy a quedar acá? ¿Le has preguntado? Sí, amén. No le he dicho, pero sí me lo cuestiono siempre. Yo le recomiendo, ¿sabe por qué? Porque ahí le está cerrando usted totalmente las puertas al diablo. Amén. Totalmente. El diablo dice, ¿estás bien? Tú eres un fenómeno en esto. Cuidado con ello, hermanos. Esto tiene mucho contenido. Léame un poquito atrás, por favor. En otras palabras, Sí. En otras palabras, aquellos que habitualmente pecan como un estilo de vida sin remordimiento ni arrepentimiento, aunque digan que son cristianos, realmente no son salvos. A la luz de este importante asunto de discernimiento espiritual, muchos otros pasajes refuerzan la certeza de esta idea bíblica. Tenga en cuenta la siguiente cita que ya hemos revisado, el pasaje de Mateo 7. Solo que ahora se pone en contexto por la frase que la precede. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, Ok. 20. ¿Cuáles son los frutos? Deme dos frutos: Amor y gozo. la paz y Paciencia. la santidad. Sin paz y sin santidad, Nadie. nadie verá al Señor. Hermano, pero si se lo saben, hermano. El hecho de que lo esté escrito aquí no significa que no existe. Sí. Sin paz. ¿Por qué paz? El hombre tiene que estar totalmente invadido por la paz. La paz Amén. es la presencia de Cristo. Amén. Sí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Amén. Él es mi paz. Has quebrado todas mis cadenas. Él es. Hermano, Él es tu paz. Amén. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Así es, amén. Hermanos. Y usted ya está yendo tras de otra paz. Hermano. Es como el ciclista, se van dos en bicicleta y el otro se va adelante, creyendo que es que el otro tiene GPS o cualquier cosa de esa. No, hermano. El otro se va rápido y resulta que el otro se volteó por aquí y se perdió. Y el otro se queda esperando. ¿Qué pasó? Se pinchó. No, hermano. ¿Dónde estamos, por favor? Esto destaca todo lo que... Dejemos al hermano que quiere leer también. Hermana. Ok, esto destaca todo lo que digo con respecto a las acciones volitivas, lo que pensamos ¿Qué y volitivas? que estamos, ¿qué estamos? Voluntariamente, Amén. que estoy de acuerdo, Es lo que yo pienso, lo que es yo lo que digo. yo pienso, lo que pensamos, aquí dice, Sí. las acciones volitivas, lo que pensamos y vivimos, de obediencia a Cristo como los únicos indicadores preciosos, Los únicos indicadores, permítame, son evidencias visibles, notables en nosotros, indicadores que le van a mostrar al mundo qué tipo de persona eres tú. La gente dice, esa es una mujer de Dios. ¿No? ¿Por qué anda así? No, esa no es santidad. La santidad se refleja en el rostro, en el calibre de sus palabras, en la ternura, en la dulzura, en una mirada. Imagínense la mirada del Señor, ¿no? Ah. Aleluya. Siga, hermano. Tiene... Lo que pensamos y vivimos de obediencia a Cristo como los únicos indicadores precisos de la
la verdadera fe salvadora. Los pecados manifiestos y continuos en la vida de una persona que se enumeran en Efesios 5 son contrarios a lo que Jesús afirma que indica una verdadera fe salvadora que por sus frutos los conocerás. Lo que sigue son otros pasajes similares que enfatizan esta misma idea en Santiago 1:22. Veamos Santiago. (1:22) y alguien más que nos tenga Santiago 2:26. Amén. Pero sed hacedores de la ¿Cuál palabra. es esa, hermana? Ese es Santiago 1:22. 1:22. Dice, pero sed hacedores de la Sed, palabra. sed es una palabra sed es ahora o ayer, o es ahora mismo o ayer. Sed hacedores De la palabra. de la palabra. Y no tan solo oidores. Sed no es para el futuro, es para el presente. Porque el futuro, ¿por qué no puede ser para el futuro? Esta pregunta es de fuego para ustedes. Porque el futuro es algo que todavía no existe y esto se trata de... No, el futuro sí existe, Bueno, pero todavía pero no para nosotros todavía. Porque esto es una convicción del hoy. Sed es una conjugación presente, mi estado presente espiritual. Sed, ¿qué es lo que dice? Pero sed Sed hacedores de la palabra. hacedores. ¿Qué más? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿a ustedes no les ha pasado esto? Que usted lee un versículo y dice, yo estoy bien. Según esto yo estoy bien. ¿No le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado? ¿A ninguno? A mí me ha pasado. No le pasa. Santiago 2:26. Amén. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Pablo decía, léame otra vez, por favor. Porque como el cuerpo sin espíritu está Porque muerto, como el cuerpo, este cuerpo, sin espíritu, sin la presencia del Eterno, está muerto, así también la fe sin obras está la muerta. fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Amén. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Amén. Ese hombre deshizo los argumentos aún de los propios discípulos. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré las obras por la fe. Es que estamos confiando en el Eterno. No caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Aleluya. Siga. Primera de Juan 2:4. Dice el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Léame otra vez. El que dice, yo le conozco y no guarda sus Yo mandamientos. le conozco. Entonces, ¿qué es conocer? Porque ahí está el problema. ¿Qué es conocer a Cristo? Pregunto yo. Es obedecer. No sé, Medio tibio, sí. su soberanía, Medio tibio también. Vivir la palabra. Un poquito tibio. Conocer es comer, vivir, servir.
caminar con Cristo. Eso es conocer. Yo conozco a Cristo. ¿Por qué? Porque Él actúa, trabaja a través mío. Lo he visto aquí, lo he visto allí, lo veo en el trabajo, lo veo cuando camino, lo veo cuando manejo, lo veo con mis hijos, lo veo con mi esposa, lo veo con mi jefe, lo veo en la iglesia. Eso es conocer. Eso es conocer. Si yo le digo a usted que conozco Texas, yo soy mentiroso. Porque yo no conozco Texas. Vivo en Texas, pero no conozco Texas. Tener experiencias con Cristo, eso es conocer a Cristo. Que Dios te use, que Dios ponga palabras de vida eterna para alguien. Amén. Eso es tener y eso es conocer a Cristo. Amén. Es como creer. ¿Qué le pasó a Marta y a María? Las hermanas de Lázaro. El Señor le dijo, no te he dicho que si creyeras. Oiga, hermano, ¿y eran amigas del Señor? Dígame, ¿qué tipo de amigas tenía entonces? Pues una que estaba afanada y la otra. Y eran hermanas. ¿Cómo es posible que la hermana que estaba más o menos bien con el Señor le dijo, no, eso sí, vamos a confiar en Él? No, al contrario, se llenó de incertidumbre. Sigamos. ¿Dónde vamos? Primera de Juan 3:9. ¿Qué dice? Esto Todo está aquel- pesado, ¿eh? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, no solamente no puede practicar el pecado, sino que no puede pecar. Aunque usted haga lo posible por pecar, no puede pecar. ¿Por qué? El Espíritu no te deja. Se lo impide. Hay algo que te dice, No, excuse me, ¿qué es lo que vas a hacer? El Señor no está ocupado para decirle, ay, es que estaba ocupado y no me di cuenta que ibas a pecar. No. El Espíritu te alerta antes. Déjame otra vez el versículo, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido, que es nacer de Dios, Ser una nueva criatura. Renovarse, Renovada. convertirse. tibios. Crecer. El Señor tiene que crecer en mí, Amén. en autoridad, Amén. en conocimiento, en poder, en sabiduría y en santidad. Amén. Es el crecimiento del Señor en nosotros, para que no practiquemos pecado. No me hay que decir que este no peca. El que no peca hacia Dios es mentiroso. Levante la mano los que no pecan. Todos pecamos. Claro, pero no todos los pecados son de muerte. Excuse me. ¿Su pecado es pecado o el pecado está clasificado? Hay pecados, hermano, hay pecados que usted, el solo hecho de omitir algo es pecado. Pero no por ese pecado el Señor lo va a condenar a usted. Por ejemplo, amar. Si yo no amo a mis congéneres, si yo no lo amo a usted, hermano, estoy perdiendo el tiempo aquí, hermano. Así de fácil. Así es, amén. Yo lo único que estoy haciendo aquí es pasándola sabroso con ustedes. Si yo no lo amo a usted, hermano. Porque el que ama,
corrige. El que ama, ayuda. Hermanos, eso somos nosotros. Estamos aquí para ayudarnos, Amén. para levantarnos los brazos, Amén. para enderezar las rodillas paralizadas. Amén. Por eso nuestras rodillas nunca se pueden paralizar. Se tienen que flexionar todo el tiempo. Y los felicito, hermanos, por estar acá. Es algo... Síganme. Eso es lo que dice primera de Juan 4:20. Sígueme. ¿Qué dice? Hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todos estos pasajes, siga, hermano. Todos esos pasajes sirven para elaborar la verdad bíblica de que el fruto bueno, no el malo, caracterizará a los verdaderamente regenerados. Regenerados por el poder de la palabra, Por hermano. sus frutos los conocerás. Exactamente. Amén. Las 4 características externas de los falsos profesores o los falsos maestros de la verdadera salvación, como es evidencia en Efesios 5:5. Veamos el 5. Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ok. Fornicario. Ningún fornicario. Inmundo, Inmundo. avaro, que es idolatría. Idólatra. Sí. Es que estoy, como decimos nosotros, estoy echando de cabeza algo. Fornicario. ¿Qué más? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque ningún fornicario. Estos pecados son serios. Lo que pasa es una cosa, hermanos. Un día esto vamos a dedicar un tiempo a esto, porque es el adulterio y la fornicación. Porque hay los que se han casado una vez, se sienten seguros, gloria a Dios por ello, y se sienten tranquilos, maravilloso. Pero los que se han casado 1, 2, 3 veces o más, llevan en su corazón una tristeza profunda, porque muchos de nosotros los cristianos, ministros del Evangelio, acusamos. Y resulta que en las Sagradas Escrituras hay 2 o 3 pecados que no los perdona Dios. Y entre ellos no están estos. Ni la fornicación, ni el adulterio. No están. Son 5. Y no se los voy a decir. Son pecados serios. Vamos a dedicar un
iba a decir un programa, una clase especial para ello. Porque necesitamos hacerle llegar este material a muchas personas que están en grandes necesidades y están siendo subyugadas por otros ministros, otros hermanos, lo que sea. Bien, sigamos. Una vez más, conocer estos indicadores será de gran ayuda para nuestro discernimiento espiritual y sabiduría personal. Discernimiento espiritual, oiga, Y sabiduría. el discernimiento es espiritual y la sabiduría es Personal. de la persona. No es discernimiento personal, es espiritual. Amén. Y sabiduría no espiritual, sino personal. Ojo, no se dejen confundir el mundo. Dámelo otra vez, hermano, para que... Su discernimiento es un don, hermano. Es un don del Espíritu. Amén. Dice, Oiga, hermano, y le voy a dar un consejo. Pídele al Señor. Ese es el más poderoso de todos. Usted puede andar así, por donde usted quiera. Así, y no se estrella. discernimiento. Es la presencia del Eterno en su vida. ¿Dónde estamos, hermanos? Dice que una vez más conocer estos indicadores será de gran ayuda para nuestro discernimiento espiritual y sabiduría personal. Amén. ¿A quién va a escuchar en la capital en términos de asesoramiento personal en lo que respecta a las decisiones políticas, así como el consejo espiritual? Saber que las escrituras enseñan cuáles son señales de falsas creencias y falsos maestros será de gran ayuda para todos. Vamos ahora a meternos en la cizaña, en lo que respecta a la mejor comprensión de todas las verdades profundas de Efesios 5:5. Son inmorales, inmorales, impuros y codiciosos. Las tres palabras griegas detrás de los Esa es una palabra que quería hablarles. Porneia. subtítulos anteriores. Porneia. Sigan. Apuntan al egocentrismo, la inmoralidad, la porneia. Se relaciona con la pornografía. Pero se relaciona, pero no es. Está relacionado con la fornicación. La porneia es fornicación. Ese es el pecado. Déjame atrás un poquito, por favor. Las tres palabras griegas detrás de los subtítulos anteriores apuntan al egocentrismo, la inmoralidad, porneia, se relaciona con la pornografía.